Félix Ismael Rodríguez es un hombre de acción. Desde muy joven se enfrentó a la dictadura de Fidel Castro. Luego recorrió un largo camino por América Latina y Vietnam como oficial de la Agencia de Inteligencias de Estados Unidos, la CIA. En su memoria lleva la saga de toda una generación de luchadores y las primeras cicatrices se las ganó en la fallida expedición de Bahía de Cochinos en 1961. Mira, los motivos para entrar fueron ver lo que pasó en Cuba al principio, los fusilamientos masivos, que no había ningún sistema realmente legal, donde yo vi en una televisión a un testigo que fue y empezó a acusar al fiscal de haber matado a su hermano. Y obviamente era un sistema que no tenía ningún vestigio de legalidad y que creí que era importante hacer algo por la libertad de nuestra patria. En 1967, Rodríguez encabezó un equipo de la CIA encargado de capturar al Che Guevara en Bolivia. Esa polémica y difícil misión lo inscribió en un capítulo de la historia que tiene múltiples lecturas. Miren, el momento de que el Che Guevara cayó preso, lo que le dijo a los soldados fue: no me tiren que yo soy el Che, yo le valgo más vivo que muerto. Fidel Castro definitivamente que tenía que deshacerse del Che porque el Che era pro-chino. Y había habido un encuentro en el año 63 en el Cairo en que prácticamente se fue a las manos con el embajador soviético. Cuando se derrumbó la Unión Soviética fue de gran alegría para todos, en especial los cubanos, porque todos creíamos que era el principio del final de Fidel Castro. Y desgraciadamente no fue así. En 1969, Rodríguez fue destacado en Vietnam, donde voló 300 misiones de helicóptero y fue abatido en 5 ocasiones. Luego participó activamente en la guerra en Centroamérica. Muchas veces el triunfo coronó sus esfuerzos, pero todavía no ha podido ver el regreso de la democracia a Cuba. Si no hubieran habido las circunstancias que llevaron a mi patria donde llegó, posiblemente me hubiera graduado de ingeniero y hubiera tenido una carrera normal. Pero las circunstancias de la vida me llevaron por otros caminos diferentes, de lo cual no me arrepiento, porque creo que como todo cubano que estuvo sobre todo en la Brigada 2506, cumplió con su deber. En Miami, hoy Rodríguez pasa revista a sus muchos combates. La captura del Che en Bolivia todavía resuena en sus recuerdos con el fragor de la pólvora. Definitivamente que el Che se hubiese querido, su hubiera podido haber terminado su vida, que era lo que él pregonaba con los cubanos que fueron con él a Bolivia. Él les decía que la última bala era precisamente para pegársela porque no podían caer presos vivos. Obviamente eso no fue el ejemplo que él dio. Él podía haberse eliminado si lo hubiese querido, pero optó por no hacerlo, aunque yo sé que es una decisión muy difícil. Y precisamente por eso el coronel Dalier Alarcón Ramírez, que hoy vive en París, que desertó, pidió hablar conmigo porque quería saber cómo había sido el final del Che, ya que él les pregonaba que nunca podían caer presos vivos, y él fue el único que cayó preso vivo y los cubanos o murieron o lograron escaparse. Félix Rodríguez, bienvenido al programa. Acabas de publicar un libro que se llama Los secretos tras la muerte del Che Guevara. ¿Cuál es el principal secreto? Mira, ese título principal, Amanecer en Liguera, se hizo por un escritor español. Y él agarró una cantidad de datos adicionales sobre lo que fue el final del Che y demás, y la participación sobre todo de Benigno. Es la historia paralela de él y mía en lugares opuestos. Nos encontramos en lugares opuestos en Bolivia y después coincidimos nuevamente en el año 68 en Perú, donde yo estaba asesor de unidad paracaidista antiguerrillera, y él fue el que llevó las instrucciones al coronel Velasco Alvarado para darle el golpe de Estado al presidente Belaúnde Terry. Yo quiero hablar de esta foto, no sé si la cámara alguna la pueda tomar, ya la vimos en el reportaje. ¿Por qué esta foto, yo la descubrí en 1989 por primera vez? Yo creo que el mundo se enteró de esta foto. Recuerdo a Fidel Castro en la plaza diciendo, porque él decía, eso que usted explicaba en el reportaje, que los verdaderos revolucionarios no se dejaban coger vivos, que el Che no se había suicidado heroicamente porque estaba con las piernas heridas, inválido y la carabina destrozada, no tenía más armas, y que pero usted de repente veo esa foto donde el Che está de pie. Y entonces de repente me hago 1000 preguntas. Nos han engañado todo el tiempo. Primera pregunta, ¿estaba inválido el Che cuando lo capturan? ¿Estaba herido, no podía caminar? ¿Verdad o mentira? Mira, él tenía una herida en la pierna derecha, pero podía caminar con dificultad. Y obviamente la pistola la tenía con el cargador lleno de balas. ¿Y la carabina es verdad que estaba...? Sí, la carabina había recibido un balazo en el cañón que estaba inutilizada, pero la pistola sí la podía haber utilizado. Una M1 era, ¿no? Una carabina M1 y la pistola sí la tenía, una Browning cargada de balas. Sin embargo, y eso fue que me lo contó específicamente el día siguiente de caer preso él,
uno de los soldaditos que lo agarró preso, que dice que en el momento que ellos se encuentran en una selva muy tupida y se encuentran a muy corta distancia, él le dice, no tiren, yo soy el Che, yo les valgo más vivo que muerto. Y ahí entonces lo agarran y se lo llevan al capitán. Se esa leyenda del suicidio heroico. Pero además hay una alteración de la fecha, porque yo creo que se celebra el 8 de octubre en Cuba. Sí, entonces no murió el 8. Por muchísimos años Fidel lo conmemoraba el 8 de octubre. Ahora lo cambió. Porque decía que había muerto en combate. Inclusive te contaba que hace 4 años yo estuve en la República Checa, en Praga, y en un restaurante de un checo casado con cubana, que toda la empleomanía era cubana, cuando vieron la foto y empezaron a llamar hasta el cocinero y todo el mundo para ver, y decían, pero mira, pero si está vivo, pero si a nosotros nos dijeron que había muerto en combate, y no lo podían creer. ¿Asesinaron al Che? Mira, fue un ajusticiamiento por órdenes del comandante de las Fuerzas Armadas bolivianas y el presidente de la República, y mayormente fue, yo creo, por el juicio de Bray y Busto, que le era tan problemático al gobierno boliviano. Pero yo lo he escuchado a usted otras veces decir que usted no estuvo de acuerdo con eso. No, las instrucciones mías específicas desde Washington es tratar de salvarle la vida a toda costa. O sea, que el imperialismo yanqui no mató al Che. No, al contrario, trataron de salvarle la vida, pero fue una decisión del presidente boliviano. Los bolivianos, disculpa. Centroamérica, Vietnam, usted ha estado en muchos lugares. ¿Por qué esa parece formar parte de aquella estrategia de la lucha por los caminos del mundo, no? Mira, lo iniciamos en Cuba con Bahía de Cochinos, en aquella oportunidad. Y después, participó. Cuando no se presentó la oportunidad de continuar en lo de Cuba, pues creía que era importante seguir tratando de parar el comunismo en todas partes. Como estuve en Vietnam 2 años y medio, pasé por el Líbano también y en diferentes partes del mundo. Y creo que muchos de nuestros compañeros cubanos y de la brigada estuvieron también en diferentes escenarios defendiendo la libertad, la democracia y tratando de parar el avance del comunismo en el mundo. Hace muchos años yo lo entrevisté y usted me dijo que habían puesto en una batidora de Raúl Castro unos micrófonos. ¿Recuerda ese dato? Fue puesto en una computadora. En una computadora. Me está cambiando el objeto electrónico ahora. Pero yo he seguido atando cabos a eso que usted dijo. Porque la atraparon. Ana Belén Montes. ¿No habrá pasado información para que encontraran ese...? No, ella no tenía conocimiento de eso. ¿No? Ella trabajaba directamente para el Departamento de Defensa, esa fue una operación paralela de la agencia. O sea que ella no tenía nada que ver con eso. Pero sí influyó mucho en tratar de mantener y ayudar a Cuba. Yo recuerdo el coronel Kelly decía de que él mandaba una serie de reportes a Washington y se lo paraban. Y era ella la que decía que no era una amenaza a Cuba para Estados Unidos. ¿Qué fue más duro, Vietnam o Centroamérica? Mira, cada uno en su parámetro diferente. Vietnam fue un tipo de guerra diferente, aunque había su similitud a Centroamérica. Y realmente yo estuve primero 2 años y medio en Vietnam y después estuve prácticamente casi 4 años cuando la guerra de El Salvador. Y fue 2 escenarios diferentes y a su vez tenían muchas cosas similares. Tengo aquí 300 misiones y te derribaron 5 veces. ¿Cómo te salvaste? En Vietnam y en los helicópteros. En Vietnam fueron 5 y en El Salvador 1 vez. Es un concepto equivocado. La gente piensa que cuando te tuvo un helicóptero tienes más chance de que te maten que en un avión. Y es al revés. ¿Ah, sí? En un helicóptero, si tienes un buen piloto, aunque te paren la turbina, puedes autorrotar. Y en un avión no. Un ex agente de la CIA, un espía, un guerrero, ¿tendría miedo de pararse frente al espejo, mirarlo y decirnos a todos qué ve tantos años después? ¿Lo podemos hacer? Podemos hacerlo, con mucho gusto. Es el espejo de la historia, vamos a pensar. Históricamente, ya a mí la historia no creo en ella. Estoy como Karl Popper, que dice que la historia es una farsa que se inventaron los marxistas. Mira, definitivamente hay cosas que te preguntan. Una de ellas es si duermes bien y otra si te puedes mirar en el espejo. Obviamente me miro en el espejo y son después de 54 años una persona mucho mayor, pero que mantiene los mismos ideales, el mismo deseo de mis compañeros de ver muy pronto una Cuba libre, independiente, democrática y soberana. ¿No tiene miedo, sabiendo que usted estuvo tan cerca de la muerte del Che y que Cuba se vanagloria de que ha justiciado, según sus términos, a todos los que participaron? Mira, han tratado en diferentes ocasiones, pero yo creo mucho en el destino. ¿Por qué está vivo usted? Por Dios. ¿Cuál es su destino? Dígaselo al espejo. Espero poder llegar a una Cuba libre con mis compañeros y ese es el único deseo que no solamente yo tengo, sino todos mis compañeros de la brigada y creo que todo cubano te puede llegar a esa Cuba libre lo más pronto posible. Bueno, pues muchísimas gracias, muy amable, ¿no? Y es algo teatral el espejo, pero no importa, la vida es puro teatro, decía la Lupe. Es verdad. Muchísimas gracias, así que un placer. Al regresar, vamos a ver que Argentina no solo ya tiene un papa, sino además una reina. ¿Qué problema, eh? Cuando volvamos.